Hola y bienvenidos a solopapelyboli.com. En este vídeo vamos a hacer un ejercicio para aprender a calcular la prima de riesgo de un país. Bueno, la prima de riesgo de un país o de una empresa o de cualquier tipo de agente económico. Os voy a comentar los datos que nos da el ejercicio que vamos a hacer en cuestión. Nos dicen que el tipo de interés oficial sin riesgo, que vamos a simbolizar con I latina minúscula, es del 1%. Luego nos dicen a continuación que existe una empresa que quiere financiar un proyecto de inversión y que ese proyecto de inversión o esa empresa posee un riesgo de fracaso o de quiebra del 15%. Ese riesgo lo vamos a llamar RO, lo simbolizamos con la letra griega RO, y es del 15%, riesgo de quiebra o riesgo de fracaso. Ya digo, estamos hablando de una empresa, pero sería exactamente igual aplicable a un país cualquiera. Si esto hablásemos de países en lugar de empresas, un buen ejemplo sería decir que Alemania es el tipo de interés sin riesgo. Alemania paga un 1% porque no hay riesgo de que no te devuelva el dinero. Por eso paga muy poquitos intereses cuando pide un préstamo. Sin embargo, otro país como por ejemplo Grecia tiene un gran riesgo de quiebra. ¿Y qué pasa cuando un país o una empresa quiebran? Pues que no devuelven el préstamo. Bueno, pues concretamente este ejemplo, la empresa de la cual nos hablan, su riesgo de quiebra es del 15%, por ejemplo, Grecia. Entonces, a continuación, lo que nos dicen es que pide un préstamo, ¿vale?, de 5.000 unidades monetarias. Esa empresa, con un riesgo de quiebra del 15%, con un riesgo de que no nos devuelvan el préstamo del 15%. La pregunta del ejercicio es cuál es la prima de riesgo. ¿Qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo es el extra de tipo de interés que tiene que pagar una empresa o un país porque existe un riesgo de que dicha empresa quiebre. Por ejemplo, la prima de riesgo X de Alemania es 0, porque Alemania siempre devuelve los préstamos que pide. Sin embargo, la prima de riesgo de un país como España o Grecia o Italia pues es alta, es más de 0, es 3, 4, 5, depende de la situación económica del país. Bien, pues existe una forma concreta de calcular la prima de riesgo y, por tanto, saber cuánto dinero tendrá que devolver. Pide un préstamo de 5.000, ¿cuánto tendrá que devolver? Ya digo que esto es aplicable a personas, países o empresas, o sea que es muy interesante para cualquiera. Los bancos hacen estos cálculos. La prima de riesgo se puede calcular como 1 más el tipo de interés multiplicado por el riesgo de quiebra partido 1 menos el riesgo de quiebra. Esta es la fórmula que utilizaremos para averiguar la prima de riesgo. Concretamente, si sustituimos, y una cosa muy importante que digo absolutamente en todos los vídeos y que nunca quiero que se os olvide, es que no podéis operar porcentajes en las fórmulas. Los porcentajes no existen. Hay que pasarlos a tanto por 1. El 1% escrito en tanto por 1 es 0,01. El 15% escrito en tanto por 1 es 0,15. Lo único que tenéis que hacer para pasar a tanto por 1 es dividir entre 100. Hay algunas universidades o algunos profesores que hacen una cosa un poquito cutre para mi gusto, y es al final de la fórmula poner un por 100, ¿vale? Como para que el resultado ya te quede en porcentaje, pero es altamente inadecuado porque os habituáis a una cosa que luego no ocurre en asignaturas serias como matemáticas, estadística u otras ciencias, ¿no? Trabajad siempre con tantos por 1 y eso de poner por 100 al final de las fórmulas es algo bastante cutre y nefasto para vuestra educación, ¿vale? Bueno, entonces, 1 más el tipo de interés, o sea, 0,01, que multiplica a el riesgo de quiebra, que es 0,15, partido 1 menos 0,15. Cogemos la calculadora, operamos esto que tenemos aquí y nos va a salir 0,1782. Esta es la prima de riesgo, 0,1782. Bueno, si lo queréis ver en porcentaje para mayor claridad, es el 17,82% extra de intereses. Por tanto, esta empresa, ¿en total cuántos intereses paga? Pues lo que va a pagar va a ser el tipo de interés sin riesgo oficial más la prima más el extra. Tiene que pagar entonces un 1% oficial más un 17,82% extra de prima de riesgo, total que paga un 18,82%. Os recuerdo otra vez, one more time, que no pongáis porcentajes en las fórmulas. Luego cuando vayamos a operar utilizamos 0,1882. Vale, terminamos. Has pedido un préstamo de 5.000 euros y vas a tener que devolver esos 5.000 euros más un 18,82% de intereses. Si habéis llegado a este vídeo, seguro que sabéis calcular porcentajes. Bueno, pero por si acaso os digo un método bastante rápido y práctico de calcular porcentajes. Si yo quiero elevar 5.000 en un 18,82%, multiplico 5.000 por 1 más el porcentaje escrito en tanto por 1, 0,1882. Si hacéis esta operación, os va a salir 5.941,2 unidades monetarias. Este es el total que devolverá esta empresa
al cabo de un año al haber pedido un préstamo de 5.000 euros, dado su riesgo de quiebra y dado el tipo de interés oficial. Lo que hemos hecho es aprender a calcular la prima de riesgo, que es aplicable a cualquier país, empresa o ciudadano.